Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la clase número 4 del curso JavaScript desde cero. Hoy vamos a hablar acerca de funciones. Este es uno de los temas más importantes del curso porque las funciones son una parte primordial en todo lenguaje de programación y obviamente también en JavaScript. Vamos a ir directamente al grano, ¿sí? Sin perder nada de tiempo. Yo estoy trabajando hoy con WebStorm. WebStorm es un editor que a mí, bueno, es un IDE que a mí me gusta, así que me di el gusto de usarlo en la clase de hoy. Pero al final, como ustedes saben, pueden usar ustedes el editor o el IDE que más les acomode. No hay uno mejor que otro. Simplemente hay el que con el que te sientes cómodo, con el que trabajas mejor y ya, ¿ok? Esos debates son innecesarios, ¿no? Siempre, bueno, pero siempre es bueno ver pues opciones para ver capaz se te acomoda mejor otro editor, quién sabe. Bueno, vamos al tema. Vamos a hablar de funciones y en poquísimas palabras, las funciones son bloques de código reutilizables. Eso es en poquísimas palabras. Sucede que cuando estamos programando, porque acuérdense que JavaScript ya es un lenguaje de programación, muchas veces queremos tener alguna funcionalidad que podamos utilizar varias veces. Supongamos que hay una funcionalidad que haga que el puntaje aumente en un juego. Entonces, cada vez que el personaje en el juego realice una acción, el puntaje debe aumentar. Pero ese puntaje puede estar encerrado, ese aumento de puntaje puede estar escrito en varias líneas de código. Entonces, para no estar escribiendo varias líneas de código un montón de veces, pues lo empaquetamos en una función. ¿Ok? Es lo que más se usa. Y como les digo, nos permite reutilizar código para no escribirlo muchas veces. Un tip que yo aprendí cuando estaba comenzando a programar, bueno, en realidad ni siquiera en programación, también aplica para CSS, por ejemplo, que no es programación. Pero en resumen, este tip para los que están comenzando es que si tú ves que en tu código hay muchas cosas repetidas, tal vez con variaciones, pero variaciones muy pequeñas, pero que se están repitiendo, probablemente no lo estás haciendo bien. Probablemente eso podría modularizarse en funciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son las funciones? ¿Cómo es la sintaxis de una función? Las funciones se escriben de la siguiente manera. La palabra reservada function, esta es una palabra reservada del lenguaje. El nombre de la función, obviamente que el nombre de la función es lo que te dé la gana. No hay una regla y obviamente pues tiene que ser un nombre válido de variable. Es la única regla. Paréntesis, paréntesis y adentro tu código. Entonces, palabra reservada function, el nombre de la función, los paréntesis. Dentro de los paréntesis van los parámetros. Parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, etc. ¿Cuántos parámetros se necesiten? ¿Qué cosas son los parámetros? Los parámetros son como variables locales, son datos que la función va a utilizar. O sea, dentro de este código, que es el cuerpo de la función, lo que está entre las llaves, se considera el cuerpo de la función. Entonces, dentro del cuerpo de la función se van a utilizar esos parámetros. ¿Ok? Entonces, esta es la manera más fácil de entender una función y vamos a crear entonces una función que nos sume dos números. El ejemplo más fácil del mundo. Entonces, función sumar, paréntesis, ¿listo? Las llaves. Y vamos a poner, como vamos a sumar dos números, vamos a poner dos parámetros, A y B. Los parámetros van separados por comas. ¿Listo? Y dentro de la función, en el cuerpo, escribimos el código. Nosotros queremos que se sumen. Entonces, A más B. Perfecto. Sin embargo, sí, estamos haciendo algo, estamos sumando. Sin embargo, esto queda vacío porque no se va a ninguna parte. Es decir, no devuelve un valor. Podríamos nosotros hacer esto. Console.log, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, durante el curso, ¿no? Podemos hacer esto. Y ya, lo enviaría a consola, o sea, estaría realizando una acción, pero lo estaría enviando a consola nada más. Vamos a ver, miren, voy a abrir la terminal. Les cuento que si ustedes instalaran Node,
Node.js en su sistema operativo, que es simplemente irse a la página de Node, bajarse el ejecutable, doble clic y ya si están en Windows. Es muy fácil. Y luego en su terminal escriben node-version y le sale la versión es porque lo tienen instalado. ¿Ok? Ahora, ¿a qué viene el cuento de Node? Es que Node es otro entorno de ejecución para JavaScript, hay otro intérprete ahí, ¿no? No solamente es el navegador. Hay algunas variaciones, pero en el core del lenguaje la historia es prácticamente la misma. Así que yo podría decir Node 01 funciones, ¿ok? Para ejecutar este código. Ahora, como vemos, yo he llamado a este archivo y no me ha hecho absolutamente nada. ¿Ven? No me devuelve nada. Lo que sucede es que la función apenas ha sido declarada, pero las funciones requieren ser invocadas. Es decir, aquí solamente estoy guardando lo que la función hace. Nada más, solamente estoy guardando las instrucciones. ¿Ok? Estos son como la receta de un plato de cocina. Es la receta nada más, no es el plato de cocina. Es solamente la receta, los pasos a seguir. Si tú quieres ya el plato preparado, tienes que ejecutar esos pasos. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Entonces, para ejecutar esos pasos, yo tengo que llamar a la función, usar los paréntesis. Los paréntesis se consideran un operador de ejecución. Por ejemplo, si yo solamente pongo sumar sin los paréntesis, no estoy ejecutando a la función. No la estoy ejecutando. Pero, si yo pongo los paréntesis, ya la estoy ejecutando. A ver, pongamos los paréntesis y vamos a ver en la terminal qué nos sale. None me dice none. ¿Saben por qué me dice none? Porque esta función esperaba dos argumentos. Ahorita les explico la diferencia entre parámetro y argumento, ¿ya? Pero esta función esperaba A y esperaba B. Sin embargo, no ha recibido A ni B. Y como no ha recibido A ni B, ambos son considerados undefined. Y por eso me dice que pues no es una operación numérica válida. El resultado es un none, not a number. Ok, entonces pasémosle pues números, ¿no? Pasémosle 1 y 5, por ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo ejecuto una función, si la función requería parámetros, yo tengo que pasarle los valores para esos parámetros. La diferencia entre parámetro y argumento es que parámetro es la variable temporal que existe en la función, mientras que argumento es el dato real que tú le pasas al momento de ejecutar la función. O sea, A y B son parámetros, pero 1 y 5 son argumentos porque son datos reales que tú le estás pasando. Y esta función necesita esos datos. ¿Ok? Entonces veamos, vamos a la terminal. Y efectivamente, como ustedes pueden ver acá, me devuelve 6. Ya hizo la suma. Perfecto. Pero lo que ha hecho es solamente mandarlo a consola. Lo esperado en una función es que una función devuelva un valor, porque una función se considera un objeto de primera clase en JavaScript. Es decir, que puede ser usada como si fuera un valor. O sea, puede estar dentro de un array, dentro de un objeto, puede ser referenciada en una variable, puede ser pasada como parámetro de otra función, etc. O sea, en otras palabras, una función puede ser tratada como un dato cualquiera, como un número, como un string, etc. Así puede ser tratada. Por eso es que se espera que una función devuelva un valor. Así como esto, miren esto de acá. Si yo digo let hola igual a, o por ejemplo, para hacerlo mejor, saludo. Si yo digo let saludo igual a hola mundo, esta variable saludo contiene este valor. Y todo esto se llama expresión. ¿Ok? Porque hay un dato, hay un valor. El valor es un string. Entonces, en una función se espera, no siempre ocurre, ojo, pero se espera que la función sea algo como esto. Algo como este saludo igual a hola mundo. O sea que la función, después de ejecutar todos sus procesos que estén dentro del cuerpo, acá hay un console log muy simple, pero esta función podría tener decenas de líneas y ser más compleja, obvio. Pero se espera
que después de toda su ejecución devuelve un valor. Incluso podría devolver otra función, eso es un poco más complejo, ¿ya? Pero eso es lo que se espera. Si no devuelve nada, estaría devolviendo un undefined. Entonces, en este caso, no está devolviendo nada. Está mandando algo a consola, pero no está devolviendo un valor. Por ejemplo, ¿qué tal que yo digo let mi suma igual, o sea, lo meto en una variable? Vamos a meter en una variable y ahora vamos a hacer console.log mi suma. Miren, undefined. O sea, me da el valor que manda consola, pero después me da un undefined. Este 6 es porque la función explícitamente pide mandar algo a consola. Por eso es este 6, no te vayas a confundir. Pero mira, esto de acá es lo importante. La función no está devolviendo ningún valor. Por lo tanto, cuando meto esta función en una variable, ¿qué valor tiene esta variable? Undefined. Pero mira la diferencia que cuando yo pongo return. Con return explícitamente le estoy diciendo a la variable, a la función, tú vas a devolver este valor. Por lo tanto, ahora, en este caso, en la línea 14, la variable mi suma contiene ya el valor 6. Ya no contiene undefined. Hagamos la prueba. Efectivamente. ¿Lo ven? Contiene el valor 6. Entonces, eso es lo primero que quiero que entiendan sobre las funciones. Haciendo un repaso muy breve. Una función es un trozo de código que te permite ejecutarlo muchas veces, o sea, es reutilizable. La función tiene la palabra reservada function, el nombre de la función, entre paréntesis los parámetros. Los parámetros son valores que va a usar la función en el cuerpo. El cuerpo es lo que está encerrado entre llaves. ¿Ok? Y cuando tú ejecutas una función, tú necesitas usar los paréntesis. Y si la función requería parámetros, se los tienes que pasar como valores reales, strings, números, boolean, lo que sea requerido. ¿Ok? Y en ese caso ya se llaman argumentos, se llaman parámetros aquí. Cuando son datos reales se llaman argumentos. Y por último, se espera que una función retorne un valor. Obviamente no todas retornan un valor. Hay funciones que lo que hacen, como dije en la clase pasada, es, por ejemplo, dibujar un dato en pantalla, por ejemplo, ¿no? O leer un archivo, por ejemplo. Entonces, no retornan específicamente nada, dependiendo de cómo la escribas. Si no hay un return explícito, como aquí, la función devuelve undefined. Por eso es que la metimos en una variable para ver. ¿Ok? Un último dato para esta primera parte de la clase. Cuando una función encuentra la palabra return, la función se acaba. Es decir, si acá había más cosas, estas más cosas, más código, nunca se ejecuta. Vamos a decir, por ejemplo, if A es mayor que B, devuélveme esto. ¿Ok? Y puedo poner un else, pero técnicamente no lo necesito. Voy a poner acá return B. O sea, en esta función estoy diciendo, si A es mayor que B, súmalos. Y si no, devuélveme solamente B. Muy bien, veamos. En este caso A es mayor que B. No. A es 1, B es 5. Por lo tanto, esta función, esta variable mi suma debería tener el valor 5, porque solo ha devuelto B. Vamos a ver. Correcto, 5. Pero ¿qué tal que ahora pongo 7 acá? Ahora me devuelve 12. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, en este segundo caso, le dije, if tal, retórname esto. Y como ya llegó a un return, ya no lee el resto. No lee el resto, no pasa más allá. ¿Se dan cuenta? Entonces recuerden, cada vez que vean un return es que la función se acabó.
¿Se puede retornar más de un valor con return? Con return lo que tú puedes hacer es devolver un objeto. Sí puedes devolver un objeto. Podrías decir, por ejemplo, no sé, por ejemplo, vamos a probar return un objeto. ¿Ya? Y por ejemplo, A es igual a más 1, por ejemplo. Y B es igual a B más 1, por ejemplo. ¿Lo ves? Mira, ahora ha devuelto un objeto. A es 8, B es 6. ¿Ven? Puedes devolver un objeto, eso sí. Y entonces ahí tendrías varios datos ya, ¿no? Y con esos datos ya tú haces lo que necesites.